Bienvenido, Leonel. Muchas gracias. Bueno, estamos ya medio pasados un poquito en el tiempo. Vamos a hablar un poco de este mensaje de los nuevos horizontes de la experiencia del cliente y la IA que está girando hoy día en un torno o en un mundo sin preguntas. Fíjense en esta imagen. Esta señora que está ahí un poquito molesta. No sé si les ha pasado a ustedes, tanto del lado de la experiencia como compañía, cuando brindamos servicios, cuando nos toca atender a un cliente molesto, o del lado de clientes también, cuando nos toca tener que enfrentar un servicio que no nos está cumpliendo un poco con las expectativas que nosotros tenemos. Les voy a pasar un dato, una estadística. A nosotros nos gusta mucho traer información para que ustedes después se lleven. Fíjense que se utilizan más calorías al momento de discutir con las áreas de servicio al cliente que las que utilizamos cuando consumimos un chocolate Ferro, ¿saben? Son alrededor de 150 calorías las que se queman cuando yo estoy desafiando al equipo de servicio de atención respecto a 100 más o menos que son las que ocupamos o que consumimos cuando vamos y degustamos un chocolate Ferro. La idea es que esa estadística quede acá, no la difundamos, porque si no se nos van a reventar los contact centers con la gente que va a querer ahorrar yendo al gimnasio y prefiriendo llamar al contact. ¿Bien? Ahí un poco comentarles, estaba mi presentación al principio. Yo soy Leonel Villarroel, Solution Consulting Manager de Genesis para Sola. Sola es el cono sur de Latinoamérica, estamos divididos así y nada, pues ahí la idea un poco es poder acercarlo a todo esto que tiene que ver hoy día con la inteligencia artificial, principalmente con cómo la implementamos y cuáles son las buenas prácticas finalmente cuando la desplegamos en todo lo que es experiencia de cliente. Fíjense en este mensaje que un poco nosotros poníamos ahí en el principio de la presentación, el futuro de la experiencia del cliente, donde nosotros vemos que al momento de querer involucrar la inteligencia artificial o estos conceptos innovadores, resulta clave el poder generar experiencias contextualizadas. Lo hemos hablado mucho hoy día durante todas las sesiones, el hecho de poder generar este concepto de hiperpersonalización, por ejemplo, al momento de nosotros querer desplegar alguna experiencia de cara a nuestros clientes. Es muy relevante la utilización inteligente de los datos que nosotros tenemos dispuestos para poder hacer uso o poder implementar finalmente esas experiencias exitosas. La confianza, la lealtad, la personalización toma mucha relevancia al momento de nosotros querer desplegar justamente esos viajes o esas experiencias de cara a los clientes que nosotros atendemos. Las marcas verán que cada punto de contacto es una oportunidad finalmente para poder nutrir relaciones. Ya dejamos solo de tener puntos de contacto para poder conseguir una venta exitosa. O vamos a dejar de buscar ese punto de contacto para la venta exitosa, sino que también para poder nutrir nuestras fuentes de datos para poder armar todos estos modelos que nos permitan potenciar en el fondo el entregar una mejor experiencia de cara a esos clientes que nosotros pudiésemos estar atendiendo. La inteligencia artificial creará un mundo sin preguntas proactivo. Tiene que ver con eso el mensaje que veíamos al principio. La idea es que nosotros tengamos la capacidad, sumando inteligencia artificial a nuestros procesos, de poder anticiparnos a aquellas necesidades que los clientes nos están planteando o aquellas necesidades con las cuales nos están desafiando. Nosotros con toda la información que recopilamos, la idea es que podamos procesarla justamente para actuar de manera proactiva con esas necesidades que los clientes nos puedan plantear. El trabajo se vuelve personalizado, ¿sí? No solo para el cliente propiamente tal, sino que también para ese ejecutivo, para ese colaborador que nosotros tenemos ahí dentro del centro de experiencia que está atendiendo finalmente a ese cliente. También su trabajo se vuelve personalizado para poder apoyar a brindar finalmente una buena experiencia. Y por último, el contact center, yo no sé si lo sabían, pero centralizará todo lo que tiene que ver con el proceso de engagement y defenderá en el fondo los intereses de los clientes. Cada vez el contact center toma mucho más relevancia dentro de las compañías, ¿sí? Pasa mucho que resulta ser el punto de innovación. Es el centro dentro de las compañías donde se comienzan a testear todas las nuevas tecnologías que nosotros queramos desarrollar en el fondo. Finalmente el centro de contacto, el centro de experiencia, termina teniendo esa relevancia, ¿ok? Está teniendo esa transformación también. Fíjense que son los oídos, los ojos, es la fuente de la verdad en el fondo en el momento que interactúan finalmente con un cliente, ¿ok? Bien, nuevos modelos de Customer Engagement. Y lo hemos venido hablando durante toda la jornada.
Vemos que las interacciones digitales, la idea es que cuando las involucramos dentro de nuestros procesos, sean justamente eficientes. ¿Cuántos de nosotros como clientes hemos pasado por instancias en las cuales interactuamos con una compañía que nos brinda un servicio, que despliega canales digitales para podernos atender, pero finalmente la experiencia que vivimos es mala? No resulta, no cumple finalmente con las expectativas que nosotros teníamos. La idea es que cuando nos aventuramos a desplegar estos otros canales de atención, justamente cumplan con esa eficiencia de poder entregar la respuesta, la solución a lo que ese cliente pudiese estar solicitando. Crear valor para el cliente y la marca a través de relaciones basadas en conocimiento. El conocimiento y la data, como les decía, tiene mucha relevancia y la idea es que los podamos utilizar justamente para que ese momento de la verdad, cuando estamos interactuando con el cliente, podamos sacarle el provecho necesario justamente para entregar ese valor o esa recomendación o esa atención que él está esperando. ¿Bien? Consejeros de confianza. ¿Han escuchado esa frase antes? Interactuar con los clientes al inicio del funnel generando lazos emocionales. Cuando nosotros conseguimos enganchar emocionalmente con nuestros clientes, es ya cuando pasamos al siguiente nivel. ¿Sí? Cuando conseguimos ahí que ellos justamente sean leales a nosotros. ¿Sí? Pero no solo por la calidad del servicio que nosotros les pudiésemos estar entregando o por el tipo de producto en el fondo que le pudiésemos estar entregando, sino que por cómo él finalmente se siente atendido cuando nosotros le estamos brindando esa atención. Fomentar las consultas e interacciones proactivas que generen valor finalmente para los clientes. ¿A cuánto nos ha pasado que, por ejemplo, llamamos a una entidad de servicio, interactuamos con alguien, ese alguien nos transfiere a otro ejecutivo, por ejemplo, ese otro ejecutivo nos vuelve a preguntar sobre lo que ya conversamos con el primero y después pasamos a un tercero y nuevamente tenemos que volver a contar la historia? Bueno, tiene que ver con eso. La idea es que funcionemos de manera proactiva, que las interacciones sean proactivas y que finalmente generemos valor en los clientes sin necesidad de hacerlos repetir, por ejemplo, las historias que nos vienen contando una y otra vez. ¿Bien? Y sumamos también nuevas tecnologías. Fíjense en esta frase. Las necesidades de los clientes serán satisfechas por adelantado, un poco lo que hemos venido hablando, ya que las empresas lograrán comprender más a cada cliente en particular. ¿Sí? Dejamos de tener atenciones en el fondo generales para atender de la misma manera a todos los clientes, sino que lo que tenemos que buscar hacer, bajo el concepto de la hiperpersonalización, es que cada cliente tenga una experiencia única dada la necesidad que él tiene y dada la característica que él tiene. Y ahí sumamos esta tecnología, como hemos venido escuchando hoy día, de la inteligencia artificial conversacional, generativa y la predictiva también. Fíjense que el concepto de inteligencia artificial, que hoy día está muy de moda, cuando nosotros lo involucramos, si lo analizamos a muy alto nivel, no es más que un procesamiento de alto volumen de información para entregar finalmente un resultado. Eso es. O sea, hay una entrada, se procesa con mucha información y finalmente se consigue una salida. Eso es inteligencia artificial. La inteligencia artificial conversacional, generativa y predictiva es lo que hace finalmente. Ahora, ustedes nos imaginarán la cantidad de puntos en los cuales dentro de los distintos procesos se involucra inteligencia artificial. Cuando sale a la palestra este concepto, lo tendemos a asociar mucho con lo que son los asistentes virtuales, VoiceBot, los chatbots, por ejemplo, pero no, va mucho más allá. ¿Sí? Recuerden, alto procesamiento de información para poder finalmente entregar una respuesta. Eso es. ¿Ok? Bien. La IA y un mundo sin preguntas. Imagínense estos procesos donde nosotros podamos desplegar instancias de atención hacia nuestros clientes y podamos anticiparnos para poder finalmente brindarle una mejor experiencia. Análisis avanzado de ofertas personalizadas, por ejemplo, la automatización de los procesos que permiten ahorrar costos y tiempos. En el fondo, la inteligencia artificial, cuando la implementamos y la adoptamos dentro de nuestros procesos, nos comienzan a brindar finalmente todos estos beneficios de cara a los clientes que atendemos. Y ahí los datos, como les venía diciendo, toman mucha relevancia. Es clave que tengamos definido un ciclo virtuoso de la data para poder finalmente sacar este potencial acompañado con la inteligencia artificial. ¿Bien? Las empresas que crean experiencias exitosas entienden que debe existir una capa de datos, en el fondo, que va de extremo a extremo para poder potenciar todo este tipo de implementación o toda esta tecnología que nosotros queramos sumar. ¿Bien? Fíjense lo que dijo Gartner hace un tiempo atrás respecto de lo que profesó que debería estar pasando en el 2025. 75% de las organizaciones se van a empezar a olvidar del NPS. ¿Sí? Y no es porque dejen de perder el interés respecto de cómo están brindando la atención a sus clientes, sino que la idea es que dejen de preguntarlo, porque de alguna manera ya debiésemos saber cuál es la percepción que está teniendo el cliente de nuestro servicio. Tiene que ver con eso.
No es que deje de tener foco en el fondo cómo estamos brindando la experiencia, sino que la idea es que no lo preguntemos, si ya sabemos finalmente cómo estuvo el cliente o cómo se sintió con nuestra atención. ¿Bien? Tiene que ver con eso. Y se dice ahí que el 75% de las compañías ya para el 2025 debería comenzar a olvidarse de ese indicador. ¿Bien? Centro de experiencia como bolsa de innovación. Se los comentaba al principio. Y valor del cliente. El centro de experiencia, el contact center, ¿sí? El call center, por ahí como lo conocíamos hace un tiempo atrás, tiene mucha relevancia finalmente cuando nosotros desplegamos una estrategia de atención. Fíjense, es el custodio de los datos de la organización. ¿Sí? El contact center, el centro de experiencia, tiene toda la información necesaria del cliente para poder finalmente brindarle una atención, o debiese tener. Fíjense la importancia que tiene. Necesidades, preferencias y viajes de los clientes es el responsable en el fondo de poder cumplir con esa promesa. Ojos y oídos de la compañía, ¿sí? Por ahí lo mencionábamos también. Y el lugar donde se pierde o se gana la lealtad del cliente. Fíjense la relevancia que tiene. Es la ventanilla de atención, ¿sí? Que nosotros tenemos expuesta con el cliente y donde nos jugamos justamente ese momento de la verdad para ver si vamos a conseguir a un promotor o a un detractor de nuestro servicio. ¿Bien? Concentrador de indicadores críticos, es ahí donde están. Y este punto es muy importante. Yo no sé si lo han sentido así las personas que trabajan principalmente con los centros de experiencia. Es el banco de pruebas de tecnologías emergentes. Nosotros en Génesis, que constantemente estamos desarrollando este tipo de tecnología, este tipo de experiencia, nos toca mucho trabajar con esas áreas al momento cuando quieren traer algún nuevo tipo de tecnología o alguna funcionalidad innovadora. Es ahí donde parten probando en el fondo para ver cómo podría finalmente desenvolverse. ¿Bien? Niveles de experiencia en orquestación. Nosotros, a partir de un estudio que realizamos este año, apareció, en realidad lo venimos manejando desde el año pasado, apareció el concepto de orquestación al momento de nosotros querer diseñar viajes de experiencia de nuestros clientes. ¿Sí? Antiguamente hablábamos del concepto de omnicanalidad, por ejemplo. Lo conocen, ¿verdad? Era muy de moda el concepto, o la multicanalidad, luego la omnicanalidad, donde la omnicanalidad trata que nosotros tenemos que brindarle de alguna manera al cliente la posibilidad de poder continuar una atención, no importando el canal por donde inició y finalmente el canal por donde quiere continuar. ¿Cierto? Eso es omnicanalidad. El concepto de orquestación, en el fondo, potencia lo que es la omnicanalidad, entregando la capacidad de poder eficientar esa interacción, no importando por dónde quiera atenderse el cliente, pero con una facilidad de poder integrar toda la data, todas las fuentes de información para poder entregar esa experiencia de punta a punta, no solo del lado del cliente, sino que también del lado del ejecutivo que estaba brindando esa atención. Son 6 niveles en realidad, porque partimos con el nivel 0. Cuando hablamos de niveles de experiencia de orquestación, el nivel 0 justamente es con 0 orquestación. Era cuando nosotros llamábamos a la línea y nos atendía un ejecutivo de manera directa. Ni siquiera pasábamos por un proceso de enrutamiento, nada por el estilo. ¿Sí? 0 orquestación. Luego, el nivel 1 dice que aparece en el fondo el concepto de navegación basada en menús. ¿Quiénes nos han enfrentado cuando llaman a una línea 600, por ejemplo, un menú? Digite 1 para atención al cliente, digite 2 para reclamo, 3 para felicitaciones. Bueno, menú de opciones, ¿cierto? Nivel 1. Las compañías que están acá van a empezar a identificarse un poco con estos distintos niveles. ¿En qué nivel me encuentro? 0, 1. El nivel 2 es cuando ya comienzan a aparecer estos conceptos de predefinir diálogos de manera automatizada o, automatizada. Es cuando ya desaparece, por ejemplo, el concepto de menú y a lo mejor poder entregar opciones sin necesidad de tener que digitar o también automatizando en el canal digital también, en el caso de que no quiero interactuar por el canal de voz, también está la posibilidad de tener los menús dentro del canal digital para poder automatizar ahí también la atención. Nivel 2. Luego tenemos el nivel 3, que aparece la conversación generada por el sistema. Si se fijan acá ya comienza a aparecer el concepto de generar contenido. ¿Sí? Lo hemos escuchado dentro de lo que es inteligencia artificial. ¿Sí? Nivel 3 es cuando ya comenzamos a generar, en base a lo que estamos conversando con ese cliente, poder ir continuando una conversación e ir generando contenido. Nivel 4, empático y generación de experiencia. En la presentación anterior apareció el concepto de empatía. ¿Sí? Cuando nosotros sumamos empatía a la experiencia que estamos diseñando, finalmente agregamos un catalizador que hace que crezca de manera exponencial
exponencial, perdón, la lealtad que nosotros podemos conseguir con nuestros clientes. La empatía, finalmente, la capacidad de poder ponernos en los zapatos del cliente al cual estamos atendiendo, se dice que multiplica en 2.5, finalmente, el nivel de lealtad que pudiésemos nosotros obtener hacia los clientes que estamos atendiendo. Nivel 4, suma la empatía. Y el nivel 5, finalmente, es la orquestación universal. O sea, todo lo que hablamos antes lo tenemos implementado y a eso le sumamos también la capacidad de tener conectado todo repositorio de datos dentro de nuestra compañía, todo sistema donde tengamos información de nuestro cliente conectado para poder finalmente entregar la mejor experiencia que podamos hacia ese cliente que estamos atendiendo. ¿Bien? ¿Se identifican en alguno de estos niveles dentro de las compañías en las que trabajan ustedes? Es más o menos claro poder identificar más o menos en qué nivel nosotros estamos. Cuando nosotros comenzamos a hablar que estamos involucrando la inteligencia artificial dentro de nuestra compañía, podríamos estar entre el nivel 2 y el nivel 3. Ya cuando comenzamos a sumar la inteligencia artificial. Fíjense estas características que aparecen acá que están asociadas justamente a inteligencia artificial. Siguiente mejor acción, por ejemplo. Proponerle al ejecutivo de atención que está hablando con un cliente cuál es la siguiente acción que debería tomar producto de la conversación que está teniendo. Los copilots, por ejemplo, el concepto de copiloto, también forma parte del diseño de experiencia que nosotros configuramos y se suman acá con parte de lo que es inteligencia artificial también. Y los agentes virtuales, cuando nosotros sumamos instancias de autoatención de cara al cliente, ya sea para el canal de voz o para el canal digital, también esto viene con inteligencia artificial. Cuando nosotros ya comenzamos a sumar este tipo de características, se dice que podríamos estar entre el nivel 2 y el nivel 3 en cuanto a lo que son los niveles de orquestación. ¿Bien? Entonces ahí se los dejo porque es un desafío en el fondo para poder implementar alguna estrategia de roadmap de despliegue de tecnologías dentro de cómo están queriendo ustedes diseñar las atenciones hacia sus distintos clientes. ¿Bien? Ahora, conclusiones. Fíjense que en base a todo lo que fuimos conversando, fuimos hablando en el fondo de cómo en el futuro se está posicionando todo el concepto de lo que es inteligencia artificial y cómo podría esto apoyar o evolucionar a la manera como nosotros estamos atendiendo a nuestros clientes. Primero, vemos que las experiencias de clientes y empleados deben ser personalizadas y empáticas. Lo vimos y lo hemos escuchado durante toda la jornada. Cuando nosotros conseguimos sumar el concepto de personalización, o sea, hacer que la experiencia que le estamos brindando al cliente es única, producto de que entendemos lo que él está necesitando y sabemos cuál es el perfil de ese cliente, conseguimos la hiperpersonalización. Y si a eso nosotros además le sumamos el concepto de empatía para ponernos en su lugar y entregar la atención que él está esperando, finalmente ahí es cuando hacemos que el concepto de lealtad crezca de manera exponencial en cuanto a las experiencias que nosotros o al servicio que estamos entregando. Segunda conclusión, la transición hacia la proactividad y lo relacional, interacciones como medio para generar valor entre ambas partes. También suma mucha relevancia en el fondo que nosotros cuando interactuamos con un cliente entendamos que él nos está llamando no porque le caemos bien, sino que nos está llamando porque está necesitando algo. Y nosotros también necesitamos algo de ese cliente. Por lo tanto, es una relación bidireccional de la cual nosotros tenemos que saber sacar provecho. Rescatar información desde cada interacción, finalmente para poder aprender y que la próxima interacción con este cliente sea mucho mejor. ¿Bien? Y como tercera conclusión, el ecosistema tecnológico. ¿Sí? La vista integral del cliente, idealmente involucrando la inteligencia artificial para poder conseguir finalmente esto que hablábamos del concepto de orquestación universal. ¿Bien? Ahí fui rapidito, en honor al tiempo. Pero fíjense, les traje esta imagen ahora, solo para cerrar. Al principio yo les mostraba esta señora que estaba enojada y que estaba llamando al servicio al cliente y yo les mostraba esta estadística respecto de los chocolates en el fondo por si se quieren ahorrar el gimnasio. Pero fíjense acá que vemos ahí unas señoritas que están sonriendo. ¿Ustedes se imaginan en promedio la cantidad de veces que nosotros sonreímos en el día? Nosotros como seres humanos. ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno. En promedio son 13 veces las que nosotros como personas sonreímos durante el día. Ahí la invitación es que tratemos, en el fondo, con los diseños que nosotros hagamos, tratemos o nos planteemos como objetivo el rescatar al menos una de esas sonrisas en esos procesos que nosotros estamos diseñando para poder atender finalmente a nuestros clientes. ¿Eso? Muchas gracias.